Los ángeles no volaban, ellos caminaban. Ahora quiero que busquen Daniel capítulo 9, versículo 21. En sus Biblias de la de casa encontrarán este capítulo diciendo: yo hablaba todavía en oración cuando Gabriel, ese hombre al que había visto al comienzo de la visión, se acercó a mí en rápido vuelo. Gabriel llegó volando, volando rápidamente. ¿Saben lo que está escrito en hebreo? En el verbo, el participio y el sustantivo está escrito llegó cansado. En el verbo de acá está escrito en el diccionario italiano, en el diccionario de inglés, en el diccionario de etimología hebrea, donde incluso el diccionario se mezcla en uno de los más importantes que hay en la cita del mismo pasaje de Daniel 9:21, y dice que llegó muy cansado. Ahora bien, el problema ¿cuál es? Que como Gabriel debe ser un ángel, cosa que no es, porque como lo dijo la última señora, el hombre que había visto, tanto es así que cuando Daniel ve a llegar a Gabriel, dice que ve llegar un individuo masculino, un hombre, porque los considerados ángeles bíblicos eran en realidad individuos de carne y hueso, se le podían ver. Ya tengo que aclarar que no estoy diciendo que los ángeles existen o no existen, yo no me ocupo de eso, pero lo que está en la Biblia, lo que me ocupa, es decir, lo que está escrito en ese libro, no son ese tipo de ángeles bíblicos, ya que ellos comen, beben, caminan, se ensucian, se cansan, también deben bañarse, tienen que descansar, pueden ser heridos y son muy peligrosos, incluso tienen relaciones sexuales. Y era mejor no encontrarse con un ángel, no encontrarse con un Gabriel. Y Gabriel era uno de ellos. Además de que Gabriel es una palabra que en hebreo no indica un nombre de una persona, indica una función, es decir, un grado de jerarquía militar de estos individuos. Y era uno que ejerce el poder, un Gabriel, por cuenta de él. Gabriel llega muy cansado, pero tenemos en las Biblias modernas con la palabra volando. Porque, claro, como debe ser un ángel, debe llegar volando, debe llegar repentinamente, de forma mágica, como se le describe en muchos pasajes a las cosas trascendentales y más allá de lo físico. Entonces, en el capítulo 6, versículo 21, podemos encontrar que el ángel, o este malak, que en realidad significa mensajero o enviado, le dice: quédate tranquilo que no morirás. Precisamente porque en general estos ángeles eran muy peligrosos. Eran muy peligrosos si se encontraban con ellos. Y del cual este enviado, este malak, este ángel, mal traducido ángel, le pide comida. Y se devuelve a casa, le prepara carne, regresa con carne y un caldo y lo deja sobre la piedra, sobre la mesa. Y entonces agarra un objeto que es mencionado como un bastón delgado, es decir, un objeto cilíndrico, lo apoya contra la carne y la carne se incendia. Ambos, la carne y el caldo. Después de lo cual podemos leer en el versículo 21 que el ángel del Señor tocó la carne y los panes ácimos con la punta del bastón que llevaba en la mano, y salió de la roca un fuego que los consumió. Enseguida el ángel del Señor desapareció de su vista. Reconoció entonces que era él el ángel del Señor y exclamó al aire: mi Señor, porque he visto cara a cara al ángel del Señor. Ok. Si nos damos cuenta, dice claramente que se desapareció de su vista. Y así podemos leer en muchas otras Biblias. Pero cuando leemos en el hebreo original, no dice desaparecerse. En hebreo dice se fue caminando. Ahora pueden entender eso. Así que como un ángel tiene que desaparecer, solamente que no está descrito así, no es un ángel. Primero, por lo tanto, se va caminando. Y eso es muy lógico, es todo coherente, ahora se entiende. Pero como la traducción debe cumplir y debe apegarse a un lineamiento teológico, se entiende por tanto de que los ángeles deben desaparecerse, deben aparecer, deben volar, deben tener alas, deben tener poderes, deben tener todas las descripciones para que de alguna forma los ángeles sean algo que no esté relacionado con una forma humana. Pero esto
en realidad sí está relacionado con forma humana si tenemos las reales traducciones. En el momento en que se establece que la Biblia debe hablar de un mundo espiritual, por lo tanto de un Dios omnipotente y todo lo demás, por lo tanto los ángeles, todo está presentado, todo está traducido en función a esa idea. Como digo a menudo, leemos las explicaciones nada más, sin leer la Biblia. Y las explicaciones están escritas como si la Biblia no hubiera sido escrita, como si no existiese. Porque en esa traducción, la de la Biblia que tenemos en la casa, no es que explica cómo el ángel se ve. Inventan de que el ángel tiene que ser de una forma. Cuando en realidad en la Biblia, en la Real Biblia, en el hebreo, explican de que es un hombre masculino que camina, se llega cansado, necesita alimentarse. Es un ser humano normal, común y corriente. Y esto es así para todos, esto se aplica para todos. Lo que pasa es que desde el momento en que se establece como regla primera algo determinado, a partir de ahí debe de hacer coincidir todas las ideas subsiguientes dentro del texto. Y eso es lo que son las interpretaciones. Es decir, colocar en el texto lo que el texto no dice. Obviamente en ese capítulo se describe como bastón el instrumento que tiene este enviado, este malak. Pero si hurgamos, en ese momento no tenían el lenguaje suficiente para describir un objeto mecánico y suficientemente inteligente de alta tecnología. Porque obviamente, como sabemos, un bastón real no produce ese efecto en la comida. No produce ese efecto de microondas de andar calentando la comida. Así que la Biblia está llena de una gran forma tecnológica, está llena de mucha tecnología, pero descrita en el lenguaje de aquel tiempo y que por tanto es más difícil llegar a esas conclusiones actuales porque normalmente se piensa de que en ese entonces no existía la tecnología que existe actualmente. Por lo tanto se hace más difícil la lectura y aún más si se hace una mala traducción al respecto del hebreo hacia el italiano, el inglés o el español. Y si hacemos de cuenta de que lo que dice la Biblia es verdad, entonces todo va haciendo o se va haciendo más coherente, va teniendo más comprensión, algo más simple de lo que las explicaciones tratan de darnos a entender, apegados a una teología determinada. Y a partir de ahí se cree de que la Biblia es un libro santo, cuando en realidad esa Biblia no lo es, en el sentido que se le da de santidad, que es inefable, lo que tiene la verdad absoluta sobre el mundo espiritual, divino y trascendente. Pero si leemos el libro de Eclesiastés, claramente este escritor nos dice de que los animales y los hombres no tienen ninguna diferencia y que todos tienen un mismo destino, es decir, la muerte. Después decir que el que escribió Eclesiastés no entiende nada porque no hay mucho interés en las cuestiones espirituales ni en la vida después de la muerte, de eso yo no me ocupo. Pero en la Biblia dice eso. Y si es que la Biblia fue inspirada por Dios, entonces debe de tener en cuenta lo que está escrito en la Biblia, en este caso lo que dice el escritor de Eclesiastés. Y obviamente si mantienen la Biblia como algo inefable y que no se contradice, van a chocar con la necesidad de que tienen que reinterpretar muchos de los pasajes que en la simple lectura se contradice. Porque un pasaje como el Eclesiastés no defiende la idea del alma, pero en el Nuevo Testamento o algunos pasajes últimos del Antiguo Testamento defiende la idea del alma. Por lo tanto, deben de interpretar según la concepción teológica de la iglesia o de la religión determinada de la cual pertenecen los feligreses. Porque si leemos en Eclesiastés claramente dice, los hombres y los animales tienen la misma suerte, como mueren unos también mueren los otros. Todos tienen el mismo aliento vital y el hombre no es superior a las bestias, porque es todo vanidad. Yo no sé si esto es verdad o esto es mentira, pero esto es lo que está escrito aquí.